Muy buenas tardes a todas, todos y todes quienes nos acompañan en nuestra cuarta sesión del Seminario Permanente de Investigación y Extensión en Educación No Sexista e Interseccional de la Historia, las Humanidades y las Ciencias Sociales. Este proyecto está financiado por la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la UNCE desde el año 2021 y cuenta con el apoyo de la Oficina de Género y Sexualidades de la UNCE. Desde el año 2022 establecimos un vínculo con el equipo parte de la Unidad de Género de la Universidad de Chile a través de la invitación a ser colaboradores del proyecto INES Género, Capacidades y Competencias para la Equidad de Género en Investigación, Creación e Innovación. Este seminario se ha convertido en un espacio de reflexión, diálogo, participación y análisis interdisciplinarios con miras a responder a las demandas institucionales establecidas en el modelo educativo de la UNCE, nacionales en concordancia con la propuesta del Mineduc y extranjeras en torno a lo que establece la UNESCO sobre la necesidad de generar espacios de equidad e igualdad de género en la educación. Este seminario proyectado en 3 etapas, donde este es el tercer año de implementación. Buscamos fortalecer la docencia universitaria aportando a transversalizar la perspectiva de género desde un enfoque interseccional. Desde la investigación, se espera que se puedan generar grupos de investigación, potenciando de esta forma las redes intra y extramuros. En cuanto a la vinculación con el medio, también se trabajará en esta tercera etapa de manera directa con los campus pedagógicos, centros de práctica profesional y otros espacios educativos de la UNCE, buscando que estos espacios coayuden en el diseño y a las propuestas de estándares de formación inicial docente con enfoque de género interseccional, que será el gran aporte de esta tercera etapa, siendo la actividad presencial que realizaremos en el mes de noviembre y a la cual desde ya quedan todas, todos y todes muy invitados. Por temas de organización y buen desarrollo de la jornada, los micrófonos han sido desactivados, por lo que las preguntas les invitamos a que las realicen por el chat compartido, las cuales serán respondidas por nuestras invitadas al finalizar su presentación. A continuación dejo con ustedes a Cristina Jara, quien es la encargada de nuestras redes sociales. Hola, buenas tardes a todas y todes. Les dejamos completamente invitadas, invitados, invitadas para que se unan a nuestras redes sociales, en Instagram, @Educación No Sexista, y en Facebook, Proyecto para la Educación No Sexista. También pueden visitar nuestro canal en YouTube, en donde están todas las sesiones del año 2020, 2021, 2022, y las que hemos realizado también durante el 2023. Además, el día de hoy vamos a sortear 2 libros feministas y de escritura feminista y de mujeres, porque nuestra intención también es difundir la escritura de la mitad de la humanidad que generalmente y potencialmente ha quedado siempre fuera. Esta ocasión tenemos el libro de Chimamanda, Todas debemos ser feministas, y el libro Históricas, sobre el movimiento de mujeres en Chile de 1850, hasta el 2020, editado por la directora de nuestro proyecto, la doctora Ana Galvez Comandini, a quien dejo para que presente a nuestras tremendas invitadas del día de hoy. Muchas gracias, Cristina. Debo decir que una de nuestras invitadas, Ana López, colega, es autora también del libro Históricas. Somos las dos parte de la red de historiadoras feministas, y que es un libro que escribimos en el marco de la red de historiadoras feministas, tratando de hacer un aporte, ¿no?, con respecto a la historia de las mujeres, los movimientos políticos, las organizaciones de mujeres en Chile tan invisibilizadas en esta historia tan institucional, política, oficial. Así que 2 de las autoras del libro que se sortea hoy están en esta sesión. Quiero dar la bienvenida a Ana López y a Gabriela Martini. Ellas son parte del equipo INES Género de la Universidad de Chile, estos proyectos que buscan transversalizar, ¿no?, el género y las prácticas de género tanto en la academia como también en las instituciones de educación superior, y especialmente porque ellas coordinan un programa, ¿no?, vinculado a este proyecto INES Género, del que nosotros, el Seminario de Educación No Sexista, como bien dijo mi colega Cristina Martínez al inicio, también somos parte. Ellas coordinan justamente el programa Nosotras Investigadoras,
que es parte del proyecto INEGénero, donde justamente se busca transversalizar la mirada de género con respecto a la investigación y a los procesos de investigación en las instituciones de educación superior. Gabriela Martini es coordinadora de la unidad de formación transversal del Departamento de Posgrado por Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile y es la coordinadora general del proyecto INEGénero, Nosotras Investigadoras. Es antropóloga y doctora en Sociología y Ciencias Políticas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y Ana López, que también nos acompañó hoy día, ella es la coordinadora académica de Nosotras Investigadoras, de este proyecto INEGénero. Ana es doctora en Historia, como dije, es parte de la Red de Historiadores Feministas y académica también de la Universidad Central. Así que, sin más, dejamos a estas dos tremendas invitadas con su gran aporte que están haciendo, sobre todo para quienes nos desempeñamos y desarrollamos nuestras acciones de investigación en la educación superior, a intentar superar un poquito la brecha, ¿no?, que tenemos en estos espacios. Así que bienvenidas, muchas gracias por estar hoy día acá. El espacio es todo suyo, tienen alrededor de 25 a 30 minutos para presentar y luego vienen las preguntas de nuestro público invitado, invitada. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos súper agradecidas de estar acá y de poder compartir con ustedes un poco nuestro trabajo y también contarles un poco lo que estamos haciendo. ¿Partimos? Sí, démosle. Bueno, muchas gracias. Me sumo aquí a los agradecimientos, por supuesto, a Ana, Cristina y a todo el equipo que está detrás de este seminario permanente. Y también quisiera saludar a Fran, a Mari, a Jorge, a Bárbara, a Vanessa, a Marcela, a Sabrina, que están aquí hoy día, y a varias más que no alcanzo a verlo a todos, a Marina, a Fran, a Vanessa, a Bárbara, a Jorge. Hola Jorge, gracias por prender tu cámara, que siempre nos hace tan bien mirarnos, a Marcela también, a Javiera, a Daniela. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y queríamos, antes de empezar, solo tomarnos un segundo o unos pocos segundos, porque como aquí, bueno, en fin, las interacciones siempre son un poco más complejas por este día. Quisiera si por el chat nos pueden colocar de dónde vienen o cuáles son sus profesiones, o si alguien está estudiando, es estudiante de doctorado, porque para nosotros es súper importante poder situarnos y poder aquí tener mayor idea de con quién estamos interlocutando o con quién vamos a compartir esta tarde, digamos, ¿no? Porque así tratamos de hacer. Entonces, no sé si el chat está habilitado, porque yo sé que no pueden hablar, pero el chat no sé si está habilitado. Sí, está habilitado, Gabriela, así que entonces, les invitamos a colocar ahí. ¿Ahí en qué están? Soy profesora, soy, o no soy, en fin, o estoy estudiando, o de tal forma ahí se pueden ir escribiendo en los chats para que nosotros vayamos. Muy bien, académica del INTA, hola Bárbara. Qué bueno tenerte aquí. Estuvimos ahí hace poco con Anita Ronca. Pedagogía, muy bien. Paula, gracias, estudiante de pedagogía, castellano, tercer año, muy bien. Javiera, también pedagogía en historia, estudiante de pedagogía. Paula, pedagogía también, quinto año, muy bien. O sea que tenemos estudiantes de pregrado, tenemos algunos estudiantes de posgrado, tenemos profesoras de la universidad. Hola, Fran, que es estudiante de educación diferencial de la UMCE también, es parte de la Asamblea Feminista, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más ahí que quiera poner de dónde viene? Soy académica de la U, hago clase en pedagogía en historia, gracias Vanessa, Marcela, profesional de la UMCE, profesora de filosofía, Fran, muy bien, soy estudiante de pedagogía, de historia de la UAP, muy bien Juan, muchas gracias. Entonces entendemos que la mayoría de quienes estamos aquí estamos o en pregrado o en posgrado, o veo que mayoritariamente somos profes, y bueno, yo soy antropóloga, pero en fin, más o menos me considero un poco profesora, no soy súper pedagoga, pero soy profesora, soy académico de la UMCE, muchas gracias Jorge, muy bien. Gracias Mari, también es académica investigadora de la UMCE, súper bien, muchas gracias porque esto nos permite ir situándonos y entonces ir poniendo algunos acentos en esta experiencia que hoy día queremos compartir con ustedes. Voy a entonces partir
Bueno, como comentaban las colegas, nosotros vamos a compartir hoy día una experiencia concreta que realizamos justamente en el marco de estos proyectos que se denominan Inés Género, que desarrolla la NIT en convenio con varias universidades. Las universidades se asocian y el foco justamente es transversalizar las políticas de género en la universidad o las perspectivas de género en las universidades que participan, ¿no? Y en este caso nosotros hemos desarrollado en la Universidad de Chile, en conjunto con otras universidades, entre ellas la UNCE, este curso que se denomina, porque estamos realizándolo también, Nosotras Investigadoras, Experiencias de Formación para la Construcción de Trayectorias Investigativas con Perspectiva de Género. Y aquí hago al tiro un primer acento. No es un curso de cómo yo puedo introducir la perspectiva de género en mi investigación, sino en lo que pensamos aquí fue en cómo las investigadoras, particularmente las de doctorado o las de magíster o quienes están desarrollando investigación, pueden fortalecer sus propias capacidades para construir sus trayectorias investigativas, ¿sí? Y ahí hay un acento distinto que quisimos darle a este curso. Y este curso lo hemos estado trabajando con Ana López, que es la coordinadora académica, y también con otras dos colegas que han sido fundamentales también en este trabajo. Y el objetivo de esta sesión que vamos a tener hoy día, o de este encuentro que vamos a tener, es poder reflexionar con ustedes en torno a justamente las dificultades y los avances que hay en la inserción de las mujeres en las ciencias o en la construcción de trayectorias científicas a partir de la experiencia de este curso, ¿no? Por eso era importante saber en qué estaban, porque probablemente de ustedes muchos han desarrollado trabajos de investigación, están en carreras de investigación y probablemente hay muchos elementos que les van a ir haciendo sentido también a partir de sus propias experiencias, ¿no? Y muy brevemente vamos a mostrar algunos elementos de contexto que son fundamentales para explicar por qué este curso y las características que tuvo, luego los propósitos y contenidos del curso y finalmente los resultados y los logros y lecciones de aprendizaje. Nosotras, ninguna de las dos, siempre somos un poco buenas para hablar, así que estamos haciendo el mejor esfuerzo por ser súper sintéticas y hemos dejado muchos elementos fuera, pero hemos preparado esto para ustedes, tratando de poder resaltar los principales puntos. Hay muchos temas más, pero entendemos que estos son los principales puntos que pueden dar origen a una conversación, que es lo que queremos hacer al final a partir de una pregunta ahí que les tenemos para ustedes para poder motivar la discusión. Ana, si quieres. Sí. Bueno, como decía un poco Gabriela, ¿no es cierto? El objetivo de este curso es básicamente pensar, ¿no es cierto?, la realidad que vivimos las mujeres, las diversidades, ¿no es cierto?, en el contexto de la investigación, de la inserción también en la carrera académica, ¿no es cierto?, en la proyección, porque efectivamente sabemos que las universidades, ¿no es cierto?, son espacios que son generizados, son espacios que están llenos de contradicciones, ¿no es cierto?, donde se manifiestan los sesgos de género, donde existen brechas, desigualdades, pero también, ¿no es cierto?, donde existen una serie de políticas que se están llevando adelante que también, ¿no es cierto?, son las que explican un poco el porqué de este curso y de muchas otras iniciativas como esta misma, ¿no es cierto?, que ustedes llevan adelante en el seminario. Así que bueno, queremos partir un poco por el contexto, lo vamos a hacer muy cortito, en unos minutos nada más, así que avancemos si quieres, Gaby. La idea es como situarnos, ¿no? O sea, efectivamente, nuestro curso y muchas otras iniciativas que hoy existen son parte de un contexto internacional y nacional donde sobre todo los movimientos de mujeres, feministas, las diversidades, las disidencias, vienen planteando, ¿no es cierto?, una serie de temáticas, luchando desde hace muchos años, pero particularmente en estos últimos 10 años podríamos reconocer que hay muchos temas que se han puesto nuevamente en la discusión y otros que han ido surgiendo, ¿no es cierto?, al calor también de las movilizaciones y de los debates y cambios sociales, y que claro, tienen algunos hitos, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Obviamente en Latinoamérica ha sido, bueno, algunas autoras hablan de esto como una cuarta ola feminista, otras hablan de una quinta ola. Sabemos que sin duda ese nombre también es complejo y genera contradicciones, ¿no es cierto?, porque muchas veces hablar de las olas feministas se ha referido sobre todo a lo que pasa con las mujeres del primer mundo, ¿no? Pero claramente tenemos un contexto que nos habla, ¿no?, de movilizaciones importantes, del Ni Una Menos en Argentina, ¿no es cierto?, pero en toda Latinoamérica también, ¿no?, denunciando las violencias
de género, ¿no? Temas como el derecho al aborto, ¿no? En Estados Unidos también el Me Too, o sea, hay un contexto internacional también de visibilizar, ¿no es cierto?, temáticas como las violencias, las desigualdades. Y también, ¿no es cierto?, en nuestro país el contexto de los movimientos sociales de los últimos años ha estado muy marcado por la presencia de mujeres, feminismos y diversidades, ¿no? Ya podríamos reconocer incluso el año 2006 en la Revolución Pingüina, algunos liderazgos nuevos que hay de mujeres, el año 2011 que abre todo esta un poco ciclo de movilizaciones estudiantiles, ¿no? Derecho a la educación, educación gratuita, educación de calidad, pero que también de alguna u otra manera van generando, ¿no es cierto?, todo un debate al interior de los espacios académicos y las universidades, ¿no?, en que la presencia de las estudiantes, pero también de funcionarias, de académicas, no va a generar una serie de preguntas respecto a estos temas, ¿no? ¿Qué es hablar de educación de calidad? ¿Qué es hablar, ¿no es cierto?, de modelo de educación? Y es interesante porque ahí hay algunos hitos importantes, ¿no?, de activismo. Bueno, una de ustedes se presentaba como parte de una comisión, ¿no?, de género o de alguna organización feminista en la UNCE, y efectivamente tenemos que en los últimos 10 años o más han habido, ¿no es cierto?, muchos espacios de activismo estudiantil, secretarías de género, vocalías de género y sexualidad en prácticamente todas las universidades públicas y muchas privadas también en el país, espacios de activismo no muy fuertes, organizaciones de todo tipo, ¿no? Sabemos que los feminismos son sin duda también diversos, ¿no es cierto? Muchos casos con ideas, ¿no es cierto?, que también se ponen en discusión, con tensiones, ¿no? Y también han ido apareciendo, ¿no?, estos nuevos liderazgos de mujeres que de alguna u otra manera también se fueron haciendo evidentes, ¿no? Quizás quienes sean un poco más grandes recuerdan el año 2013, cuando aparece como esta candidatura feminista a la fecha, ¿no es cierto?, y la figura de Melissa Sepúlveda como la primer presidenta de la Federación abiertamente feminista, ¿no?, y muchos otros hitos similares. Pero también es interesante pensar, por ejemplo, que el año 2014 se hace un congreso por la educación no sexista en el que participan unas 500 personas a nivel nacional, sobre todo estudiantes, ¿no?, con materiales que los vemos hoy y que la verdad es que son bien interesantes, incluso previos a lo que fue esta gran explosividad del tsunami feminista, donde se hablaba de temas como lenguaje, acoso, ¿no es cierto?, salacunas, ¿no?, y una serie de debates que hoy estamos cada vez escuchando y que están insertos también como parte de las políticas universitarias. Por supuesto que el hito del año 2018 fue muy relevante, ¿no es cierto?, para comprender también por qué hoy prácticamente todas las universidades, ¿no?, y producto de los avances también a nivel normativo, de la ley, tienen y llevan adelante políticas, ¿no es cierto?, de género, y para disminuir las brechas, ¿no es cierto?, porque la lucha del año 2018, que también tuvo un carácter nacional, que también implicó la presencia de mujeres, ¿no es cierto?, académicas, estudiantes, funcionarias, de las diversidades, ¿no es cierto?, fue un remesón para las instituciones que ya en muchos casos venían implementando algunas políticas, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Chile desde el año 2012-13 hay una oficina, ¿no es cierto?, que empieza a abordar la temática de género, de inclusión, pero que sin duda el año 2018 va a ser un hito que obligue a las instituciones de educación superior a recoger esas demandas, dialogar con eso, a incorporarlas como políticas públicas, ¿no? Por supuesto que el escenario es mucho más complejo, como decía Gabriela, estamos dando solo algunos hitos, algunos elementos, ¿no?, para comprender también la génesis un poco y dónde se contextualiza este curso, pero también ahí es muy fundamental la presencia de las redes de mujeres, ¿no es cierto?, de feministas, las redes de sociólogas, de politólogas, de matronas, la red de historiadoras de la que formamos parte junto con Ana, ¿no es cierto?, y por supuesto también una institucionalidad no solamente desde la educación superior o el Ministerio de Ciencias, sino también a nivel legislativo, que recoge, ¿no es cierto?, y que se hace cargo un poco de estas demandas, donde de nuevo la acción de organizaciones como la red investigadoras fueron fundamentales, y que, ¿no es cierto?, se traducen en la promulgación de la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y una serie de otras políticas universitarias que hoy obligan también, ¿no?, a las instituciones de educación superior a implementar diversas políticas como los protocolos de acoso, como oficinas, ¿no es cierto?, de igualdad, etc. Bueno, dentro de eso indudablemente existen múltiples dimensiones, ¿no es cierto?, de la desigualdad, de la brecha, de las violencias, ¿no?
que están presentes en el ámbito universitario y que seguramente ustedes en el seminario, en estos casi 3 años, ¿no es cierto?, han ido reflexionando, profundizando, debatiendo, ¿no? La violencia física, sexual, el acoso y el hostigamiento, que fue uno de los ejes, sin duda, de las movilizaciones de los años 2016, 17 y 18, ¿no es cierto? Brechas salariales también, segregación vertical y horizontal, ¿no es cierto? O sea, uno ve las cifras, ¿no? Y son muy, muy claras, ¿no? O sea, en pregrado tenemos hoy una mayoría de mujeres que ingresan, ¿no?, a la universidad con cerca de un 52 a 53%, pero a medida que avanza, ¿no es cierto?, la carrera en académica, el posgrado y la investigación, ¿no es cierto?, esa presencia se va reduciendo y cada vez son menos mujeres. Lo mismo pasa en el ámbito, ¿no es cierto?, académico, con los cargos desde el inicio, ¿no es cierto?, del ingreso a la carrera académica, como instructoras e instructores, hasta llegar a la titularidad, donde menos de un 30% son mujeres, ¿no? Debates en torno a los cuidados, la conciliación de la vida personal y académica, el trabajo, ¿no es cierto? Y por supuesto, es fundamental, ¿no es cierto?, comprender que finalmente el conocimiento, la ciencia y las propias instituciones están cargadas, ¿no?, de androcentrismo y de que finalmente el patriarcado, ¿no es cierto?, se va a reproducir también. Bueno, pusimos ahí solo algunos porque hay muchísimos trabajos y nos parece que es muy interesante también dar cuenta de aquello, ¿no? Hay la radiografía de género y ciencia, ¿no?, tendencias de brechas del Cruch, o sea, hay una serie de documentos que hoy dan cuenta, ¿no es cierto?, con muchísima claridad de la realidad que se vive también en el ámbito de la educación superior, de la investigación. Bueno, y esa foto también ahí, ¿no es cierto?, que pusimos es muy clara, ¿no?, para ver también, ¿no es cierto?, los cambios, pero también la realidad de las mujeres, ¿no es cierto?, en estos ámbitos. Bueno, y ahí, ¿no es cierto?, uno puede ver, entre otras cosas, ¿no?, el porcentaje de mujeres, por ejemplo, académicas, con jornada completa dentro del personal académico, ¿no es cierto?, o según la jerarquía académica en las universidades. Y la verdad es que las cifras son muy claras, ¿no? O sea, a nivel de profesores titulares, un 22% son académicas mujeres, ¿no es cierto? Es decir, a medida que se avanza la inserción, la presencia de las mujeres, ¿no es cierto?, en este ámbito disminuye. Y esto, como señalábamos, pasa en todos los ámbitos, ¿no? Abajo hay un cuadro que es muy claro y que también, ¿no es cierto?, refleja muy bien qué pasa, ¿no es cierto?, con la producción de conocimiento. Según el informe, ¿no es cierto?, de evaluación de las brechas de género, en la trayectoria de investigación, de los 50 autores o autoras más productivos por área entre 2008 y 2020, ¿no es cierto?, si ustedes ven la diferencia es brutal, ¿no? En ingeniería, 46 de esos artículos son producidos por varones, 3 por mujeres, ¿no? En humanidades 42 a 8, y así podemos verlo, ¿no?, en todas las áreas. O sea, si hiciéramos esta radiografía, esta fotografía, ¿no es cierto?, lo que queda en evidencia es la profunda desigualdad que existe a nivel, ¿no es cierto?, de género, la dificultad en particular para las mujeres, ¿no es cierto?, en la inserción en la carrera académica, en la inserción en la investigación, ¿no es cierto?, brechas que tienen que ver con aspectos salariales, que tienen que ver también, ¿no es cierto?, con aspectos de cuidados, que también tienen que ver con la violencia, ¿no es cierto?, y con la reproducción de la violencia. Y tenemos, por otro lado, una serie de políticas universitarias que se han venido como generando, ¿no?, y que son muy importantes para pensar en cómo, por un lado, transversalizar la perspectiva de género en la universidad, en la educación superior, y cómo también institucionalizar estas políticas, ¿no? En muchos casos, pensando, por ejemplo, en los protocolos de género, llevamos más de 5 años, ¿no?, desde el 2018, como hito, y claro, también hoy la discusión es, bueno, cuánto se ha avanzado, qué es lo que falta, cómo se difunde, ¿no es cierto?, cuál es la efectividad. O sea, hay sin duda una serie de discusiones que también se están empezando a abrir, de estudios, de análisis respecto del impacto de estas políticas. Respecto entonces de la institucionalidad, podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, tanto de estas brechas y desigualdades, pero también de la necesidad y de las políticas de transversalizar la perspectiva de género, tanto en las normativas, ¿no es cierto?, de las instituciones, tenemos los protocolos, leyes, ¿no es cierto?, respecto de la corresponsabilidad, ley de identidad de género, ¿no es cierto?, hay políticas públicas relacionadas también con esto, como señalábamos. ¿Qué pasa en el ámbito de la formación, ¿no?, a nivel de currículum, de pensar aspectos como la bibliografía, ¿no es cierto?, cursos de género, etcétera?
también, ¿no es cierto?, el aspecto de lo que señalábamos de la carrera académica y en general lo que es la inserción del conocimiento. Y paro acá porque es lo que más nos interesa bien ahora. Bueno, el segundo ámbito que queríamos comentar con ustedes es justamente más detalles, abundar más sobre el curso propiamente tal, ¿no? Que se da en este contexto que ya nos sintetizaba Ana, y que el curso, por lo tanto, es la materialización de una de las políticas universitarias que tiene que ver justamente con la formación, ¿no? En estos varios ámbitos de transversalización de la política, se inscribe dentro de la formación y la importancia justamente de apoyar con procesos formativos a las mujeres o disidencias al interior de las universidades. Y el curso lo creamos y le denominamos, como les comentaba antes, Estrategias con Perspectiva de Género para la inserción y el desarrollo de y en la investigación universitaria. Y este curso estuvo destinado principalmente, y así lo decía el programa, y en fin, la difusión, preferentemente a mujeres o a personas sexogenéricas diversas, que fue toda una discusión, dejar fuera a hombres o no, ¿para qué les voy a contar? Pero fue toda una discusión. Y finalmente, claro, no podíamos excluir, pero también decidimos hacerlo explícitamente de esta forma porque tiene que ver justamente con el contenido central o el propósito central del curso, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto del reconocimiento, la valoración, el potenciar estrategias y experiencias de acceso, progreso y permanencia de las mujeres en el mundo de la investigación o de las disidencias o de las personas sexogenéricas diversas en la investigación, ¿no? Y porque pensamos que efectivamente son ellas quienes necesitan ahí también un apoyo y una mirada bien particular. Y en términos de cómo desarrollamos el curso o en torno a qué elementos giró el curso, el curso tiene todo lo que estamos presentando ahora versa sobre una primera versión que hicimos el año pasado, se hizo una segunda versión ahora, este primer semestre, y ahora estamos en la convocatoria para la tercera versión de este curso, ¿no? Y el curso giró en torno a 3 preguntas, digamos, ¿no? Una es, ¿qué significa ser investigadora en el mundo académico actual? En una academia que, como bien sabemos, patriarcal, androcéntrica, efectivamente con una serie de, un espacio generalizado, con una serie de características que hacen que para las mujeres sea un espacio de muy difícil o de muchas complejidades poder avanzar y desarrollar, ¿no? La segunda pregunta giró en torno a cuáles son los sesgos de género que reconocemos en las instituciones de educación superior en las cuales nos desarrollamos, y finalmente cuáles son las estrategias que conocemos, que reconocemos y que podemos en conjunto desarrollar, ¿no? Y en torno a estas 3 preguntas pudimos ahí ordenar 3 módulos distintos del proceso formativo. Uno primero que justamente abordó temas centrales de la perspectiva de género, digamos, ¿no? Algunas distinciones iniciales, pero que estas distinciones como, por supuesto, género, sistema sexo-género, patriarcado, la heteronorma, no fue como en el aire ni en términos abstractos, sino aplicado, y lo veremos después muy brevemente respecto a la metodología, sino respecto a la experiencia de cada quien, digamos, ¿no? Que eso es un elemento bien particular de este curso. Lo mismo en el segundo módulo, que es género y educación superior, también ahí lo central ha sido problematizar justamente en torno a la realidad de la educación superior como un espacio generalizado, ¿no? Y cómo se pueden abordar las problemáticas respecto a el género en temas como la institucionalidad, las prácticas de investigación, las políticas universitarias en materia de género. Y el tercero, les comentaba, y lo vamos a ver después un poquito más en detalle, ciertas estrategias y experiencias y perspectivas que las estudiantes, en este caso, pueden desarrollar, y fue parte justamente de sus tareas. La metodología no la íbamos a ver, pero dado que hay muchos profes acá y muchas profas acá, me parece importante solo en 30 segundos poder comentar, porque una de las características justo del curso fue hacerlo desde un enfoque metodológico distinto. Hemos querido salir de las charlas magistrales, creemos que eso ya está súper superado o debiera estar súper superado, no lo está aún. Y justamente lo que quisimos fue desarrollar una metodología, a partir de una metodología activa y experiencial que considere, que valore, reconozca y considere la experiencia de las participantes como el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por supuesto, reconocer
los aprendizajes previos, pero sobre todo poner la experiencia, ¿no? Y para ello, ¿qué mejor que ocupar, por supuesto, el ciclo de aprendizaje experiencial de CORP, que tiene distintas fases, que por cierto no las vamos a ver ahora, pero que desarrolla un recorrido a partir de una problematización inicial, de una conceptualización posterior, pero tanto esa problematización como esa conceptualización la ponemos al servicio de un análisis de caso y del desarrollo de ciertas estrategias en este caso, ¿no? Por lo tanto, fue una metodología distinta, innovadora. También hemos presentado este trabajo solo desde la perspectiva de la metodología, que también es muy interesante, en fin, y ahí habría mucho que comentar, pero no nos da el tiempo. Y pasamos al tercer ámbito, que es de algunos resultados. Comentarles que a partir de estos 3 módulos, en cada uno de estos módulos, las estudiantes, a partir de este proceso de problematización, de conocer conceptos nuevos, de aplicarlos a una cierta realidad, a unos ciertos trabajos, en cada módulo, como les digo, hubo que hacer ciertos productos que llamamos ciertos trabajos, que son parte de las evaluaciones del curso, ¿no? Y uno justamente que queremos destacar 2 de todos estos trabajos que realizaron, que se desarrolló en el marco del segundo módulo, que tiene que ver justamente con la problematización en torno a la universidad como un espacio generalizado y cómo la universidad les ha facilitado o no el poder desarrollar, el poder insertarse o ir desarrollando sus trayectorias investigativas, ¿no? Y aquí, súper brevemente también, hay un conjunto de factores que facilitan o que dificultan, ¿no? Hay factores externos que en general tienen que ver más bien con elementos, que tienen que ver más bien ahí con elementos estructurales que están en el entorno de las propias investigadoras y que, por cierto, se vinculan con la cultura organizacional, con los estereotipos de género, pero también hay otros elementos internos, digamos, ¿no? Que más bien expresan como las subjetividades que todos tenemos en relación a cómo hemos ido internalizando los mandatos, los imaginarios y las normas de género, ¿no? Cómo nos apropiamos de ellos. Y en el primer ámbito de los obstaculizadores, los elementos que más aparecen, ¿no? Ahí reiterados por las estudiantes, las estudiantes que participaron, tienen que ver con algunos elementos del marco contextual que Ana también nos refería, ¿no? Esto de la segregación horizontal y vertical. Pero esto lo analizábamos concretamente, cómo lo ven, cómo ellas lo han vivenciado en el espacio de la universidad, ¿no? Las jerarquías que hay en esto de la segregación vertical, las jerarquías que hay entre los distintos investigadores, cómo yo participo en un proyecto en una categoría distinta cuando soy mujer, cómo me invito, soy investigadora principal, soy investigadora secundaria. Bueno, ahí todo un tema muy interesante, ¿no? También otros elementos en términos de la desigualdad de acceso, los problemas para conseguir becas, y todo, por supuesto, lo que son las desigualdades ocultas, que se llaman, ¿no? La discriminación, la división sexual del trabajo, las políticas universitarias aparecen mucho en términos de obstáculos también, pero también aparecen como facilitadores, ¿no? Y hay una doble mirada, no nos da para profundizar, pero ciertamente hay una doble mirada respecto a las políticas de género. Y en términos de los factores internos, de los obstaculizadores, ahí eso fue muy interesante, toda esa reflexión que desarrollaron los estudiantes, porque aparecen en estos elementos más de las subjetividades personales, estos elementos de cómo cada una se va desarrollando ciertas representaciones. Por ejemplo, el síndrome de la impostora es algo que aparece muy fuertemente ahí, ¿no? Esta imposibilidad de las mujeres, de alguna forma, de interiorizar y de exteriorizar sus propios éxitos, ¿no? Las mujeres que nos cuesta, que creemos que estamos ahí por casualidad, que en realidad no es un mérito nuestro, sino que estamos casi porque no había una otra persona, bueno, nos cuesta mucho comentar la publicación que hicimos, ¿no? Nos cuesta mucho presentarnos con los títulos, ¿no? Siempre está esa como invisibilidad del propio éxito, digamos, ¿no? Otro de los elementos hay, por supuesto, el síndrome del suelo pegajoso, ¿no? Cómo nos cuesta desprendernos de responsabilidades familiares que tenemos, producto de la crianza, la maternidad, de los elementos domésticos, de las cosas domésticas, las responsabilidades domésticas, como que está, por supuesto, asociada al rol de género femenino, cómo eso incide en el desarrollo de mi carrera como investigadora, ¿no? O de mi carrera
o de profesora o en mi desarrollo profesional, ¿no? Y luego también algunos otros elementos externos y internos también que facilitan, ¿no? El proceso, sí, de desarrollo de la carrera, ¿no? Que tienen que ver con la generación de redes, lo vamos a ver ahora más en detalle, ¿no? Pero esto es lo que queríamos mostrarles también, como parte del curso justamente es esta reflexión en torno a estos elementos que en la propia conversación y en el diálogo, que es parte justamente de lo que estimula también la metodología, van apareciendo y se va descubriendo que son elementos compartidos, que no son solo elementos individuales, sino que a mis otras compañeras y compañeros les pasa lo mismo, no tienen la misma vivencia. Sí, hay algo ahí, Gabriela, para complementar que aparecía bastante, ¿no es cierto?, esta idea como de ponerle nombre al malestar, ¿no? De poder como visibilizar y poner nombre y dar cuenta, bueno, tomando como esta misma idea, ¿no? Lo personal es político, o sea, finalmente lo que se comparte ahí también, ¿no es cierto?, tiene detrás, ¿no?, estas desigualdades de género, estas brechas, y eso era como muy, muy relevante a la hora de que el curso permitía establecer esos diálogos, ¿no? También ahí comentar muy brevemente que el curso, al ser abierto a las distintas universidades, ¿no es cierto?, de hecho han participado personas del pedagógico, ¿no es cierto?, de muchas otras universidades de regiones, también permitió una interacción interesante viendo las distintas áreas, ¿no?, las ciencias, la tecnología, las humanidades, ¿no?, y también establecer diálogos interesantes. No sé, quería seguir, Gaby, sino también... No, esto vale. Si quieres comentar... Respecto a las estrategias, claro, no sé cuánto tiempo nos queda, pero sí es importante pensar también, ¿no es cierto? 5 minutitos, 5 minutitos, ahí está. Gracias, Anita. En esto de las estrategias, ¿no?, que son estrategias que también pudimos reconocer a nivel internacional y nacional, no tanto individuales como colectivas, que también permiten pensar en la inserción, el fortalecimiento de estas trayectorias, ¿no? Es decir, que hemos hecho también las mujeres, ¿no es cierto?, que han hecho las diversidades, ¿no?, para pensar, bueno, ahí estamos compartiendo algunos trabajos, ¿no? Es fundamental, por ejemplo, el tema de la generación de redes, ¿no? Las redes nacionales e internacionales, como la red en la que participamos con Anita, ¿no?, red de historiadoras feministas, las que ya nombrábamos, la ABOFEM, Asociación de Abogadas, la Red OFEM, ¿no es cierto?, de Pedagogía Feminista. O sea, eso es un espacio de encuentro, de pensar, de colaborar, ¿no es cierto?, de intercambiar, que es fundamental, ¿no? También, por ejemplo, las mentorías, ¿no? Es muy importante y ya se vienen desarrollando también, porque tiene que ver con cómo las nuevas generaciones, niñas, ¿no es cierto?, adolescentes, pueden ver también otras mujeres como referentes, ¿no? Siempre es interesante hacerse esta pregunta: ¿quiénes fueron tus referentes y por qué?, ¿no es cierto? Hay algunas iniciativas que incluso las participantes del curso nos presentaban, cazadoras de estrellas, me acuerdo ahora, ¿no es cierto?, que son estudiantes de astronomía, que van a colegios y le dicen a otras jóvenes, ¿no es cierto?, bueno, esta área de astronomía, que es un área tan masculinizada, ¿no? Y bueno, también dispositivos de difusión del quehacer investigativo, o sea, las páginas web, TikTok, ¿no? Muchas veces damos el ejemplo, por ejemplo, de Terepané, que no hay de cómo también visibilizar nuestros trabajos y combatir esto del síndrome de la impostora, ¿no? También los espacios de encuentro, de reflexión, que también permiten, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuestras capacidades colaborativas y colectivas, y que finalmente tienen que ver con poder, ¿no es cierto?, incorporar la perspectiva de género, pero también, ¿no es cierto?, seguir instalando estas temáticas, ¿no?, a nivel social. Solo quería cerrar esta parte con algo que es muy fundamental, que tiene que ver con la identidad, ¿no es cierto? Una de las cosas que hemos conversado en el curso es lo difícil que muchas veces es reconocerse como investigadora, ¿no? Una estudiante decía, bueno, pero ¿cuándo soy investigadora, no? Mis compañeros se dicen historiadora, apenas tienen el título, yo estoy en el doctorado y no sé, decía una, ¿no es cierto?, no me reconozco porque no he publicado 20 libros. Bueno, eso es fundamental también, y muchas autoras lo trabajan, ¿no?, la identidad y el reconocimiento, ¿no? Si quieres cerrar, Gaby. Sí, no, solo poner tal vez a modo de titulares, ¿no? Como 4 lecciones o logros que hemos analizado del curso, ¿no? Justamente esto del fortalecimiento de las capacidades de las estudiantes de doctorado y de magíster a partir de su reconocimiento, que tiene que ver con el segundo, y la resignificación de la identidad de investigadora, ¿no? Y de hecho, ahí lo que comentaba Ana, tomando lo que comentaba Ana, nosotros cambiamos el nombre del curso para el segundo, la segunda ejecución, digamos, del curso, porque justamente en las reflexiones finales salió, una propia estudiante lo dijo, ¿no? Sí,
nosotras investigadoras. Y eso fue muy bonito porque antes se llamaba solo nosotras investigadoras, porque fue justamente reafirmarse en sus capacidades y en la identificación como tal, digamos, ¿no? Y eso habló justamente mucho del empoderamiento. Un tercer tema ahí tiene que ver con la metodología del curso, justamente que fue muy valorado y que nosotros también lo valoramos mucho en esto de poner al centro la experiencia y por lo tanto no hablar de Marie Curie en el aire, no hablar de las grandes temáticas de género en el aire, y de los grandes conceptos, sino de siempre traerlos a la experiencia de las propias participantes, ¿no? Y por supuesto, además eso logra un clima de aprendizaje también distinto, o genera un clima de aprendizaje también distinto a partir de estimular el diálogo, la reflexión y también ahí el trabajo colectivo. Y eso ya solo para terminar, mostrarle ahí un poco los conceptos con los que se fueron las estudiantes en las dos versiones que hemos hecho, que como verán hay muchos elementos que son muy coincidentes, digamos, ¿no? Este era un curso, como dije al principio, que buscaba que justamente ellas se sintieran que tenían herramientas distintas al salir, pero que también la vivencia o también las emociones se pusieran al servicio de la experiencia y de la vivencia de aprendizaje, ¿no? Entendemos que justamente las personas no aprendemos solo desde la cabeza, sino también con el cuerpo y nuestras emociones también, ¿no? Y eso es parte justamente de los aprendizajes y de lo que las propias estudiantes, los estudiantes valoraron. Hasta ahí lo dejaría yo y entiendo que ahora teníamos unos momentos para conversar. Sí, ahora tienen un momento para conversar. Ustedes querían plantear una pregunta, ¿no? Al público. Claro, nosotras para aquí poder motivar un poco la conversación, porque nos dijeron que eran muy tímidos y tímidas todos, no, mentira, no nos dijeron eso. Pero queríamos, para motivar un poco la conversación, pensamos con Ana que sería interesante poder pensar en cómo para ustedes también estas temáticas, ya sea en su profesión como profesores o como investigadores quienes ya han trabajado, las han vivenciado, digamos, ¿no? Particularmente cómo han sido sus experiencias ahí en términos de la discriminación, los obstáculos que han sentido, ¿no? Particularmente en su trayectoria profesional. Y aquí quisimos rescatar algunos de los conceptos que las propias estudiantes pusieron, digamos, ¿no? Relevaron, ¿no? Para ver si efectivamente para ustedes como profesionales, muchos investigadores, investigadoras, entendemos que ser investigadores no es solo trabajar en la universidad, no, también quienes son aquí profesores, profesoras, también por supuesto son investigadores o podrían ser investigadores de su propia práctica, por supuesto también. Entonces les quisiéramos proponer esta pregunta. No sé si aquí todos han usado o no han usado Mentimeter, y si no, hay dos alternativas para hacerlo. O apretan el link que les puse en el chat, o las generaciones más modernas toman su teléfono y escanean el código, que es algo ya muy moderno. Yo entré por el link y ya respondí. Perfecto, pero les vamos a pedir solo dos respuestas, porque si todos responden todo, aparece todo igual y ahí no claro, vamos queda a tener plano. muchos elementos, pero solo dos respuestas a cada quien le vamos a pedir, ¿no? Si efectivamente han vivido algunos episodios de micromachismo, el techo de cristal, ¿no? Esto de saber que hay un tope en el desarrollo de mi carrera, y que efectivamente no voy a poder seguir avanzándome, el síndrome de la impostora, esto efectivamente de sentirme como no orgullosa y como no validada de mis propios logros, ¿no? La segregación vertical también, entiendo que hay ciertas jerarquías que a mí no me permiten o voy a encontrar muchas dificultades en mi desarrollo, ¿no? Probablemente, y eso es muy típico, por supuesto, de lo que impide avanzar en la segregación, y es parte de la segregación vertical en la época de maternidad. Interrumpo mi carrera, mi desarrollo profesional, y eso ya me deja en una condición de desigualdad en relación a los hombres, ¿no? Entonces, ahora, no sé si ya todo, bueno, entonces ahora tendría que, un momento, déjeme pensar, tengo que bajar esto. Muy bien, no sé si hay gente que le falta por responder, porque tenemos como 6, 8, 9, 10, 11, 12...
Síndrome de la impostora, ven qué interesante, el síndrome de la impostora es algo muy impresionante. Con Ana nos pasó mucho en el curso que efectivamente y a las estudiantes le hizo tanto sentido, digamos, ¿no? Como verse tan reflejadas en aquello. Absolutamente. Porque también abarca, ¿no es cierto?, también todo lo que hablábamos, ¿no?, el tema de la identificación, los sentimientos, ¿no es cierto?, y también toda esa carga que finalmente también es como reproducir este mismo sentimiento, ¿no? En realidad estoy acá, me recuerdo mucho esas respuestas que ven apareciendo, ¿no? Estoy porque tuve suerte, en realidad no sé cómo, no me explico cómo llegué acá, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver mucho con la autopercepción y la autovaloración, pero que obviamente está situada en un contexto de género muy fuerte, ¿no? Indudablemente está relacionado con la culpa, como también un sentimiento que en muchos casos respecto a temas como la responsabilidad, ¿no es cierto?, cuidado de otras, de hijes, ¿no es cierto?, etcétera, también aparece mucho. Claro, brutal. Y lo del micromachismo también, ¿no? Todas estas expresiones de sexismo tan sutil, digamos, ¿no? El mansplaining, ¿no? Como estos hombres que a uno siempre le explican las cosas, pero como uno no entiende bien, siempre son tan interesantes, ¿no? O los hombres estos que se adueñan generalmente de las ideas de una mujer y como que todo el mundo los aplaude a ellos y uno dice, ah, pues yo dije lo mismo, bueno, en fin, ahí. Pero veo que el síndrome de la impostora es. Nos gustaría abrir ahí, yo entiendo que ahora podemos abrir los micrófonos, alguien que quisiera compartir su experiencia, ¿no? ¿Por qué este síndrome de la impostora o en qué ha sentido el síndrome de la impostora? Y así vamos iniciando aquí un diálogo. No sé si están habilitados los micrófonos, Pero entiendo que ahora se pueden habilitar, ¿sí? Iván. Bueno, el chat puede ser el caso Sí, que perdón. Sí, Ahora, ¿será posible? Porque Gabriela está pidiendo que si puede habilitar el micrófono para que para que público podamos conversar aquí, alguien públicas. pueda comentar. Hablo todos los micrófonos nomás. ¿Eso? Sí, ¿Sí? Ya, ok. Muchas gracias. gracias, Iván. Voy a dejar de compartir Listo, para están que nos habilitados. podamos ver. Muchas gracias. Entonces, pero lo claro es que aquí el síndrome de la impostora es lo que más aparece, los micromachismos, la segregación vertical horizontal y la culpa, ¿no? Aparece ahí también como un elemento. Y ahora, si gusta, no sé, alguien que pudiera compartir y a quienes puedan, que no tengan alguna dificultad, también les pedimos si pueden abrir las cámaras, porque digo, en esta parte sí que digo para que nos podamos ver. Paula Villarroel pide palabra. Paula, te Adelante, escuchamos. Paula, por favor. Hola, bueno, yo respondí el síndrome de la impostora porque me ha pasado mucho bueno, estoy estudiando, pero este año sucedió que pude ser ayudante de un profesor de lingüística y me pasó mucho me pasó mucho del síndrome de la impostora, que primero sentía que no, mis méritos no me habían llevado a ser elegida como ayudante. Y luego de, obviamente, conversar con mis amigas y que ellas me dijeran como, no, tú te esforzaste, tú llegaste ahí por algo. Luego me pasaba que cuando hacía materiales o cosas así, sentía que en verdad no iba a ser capaz y que todo estaba malo. Como que no tenía confianza en mis propias capacidades y ni en mi por qué estaba ahí, o sea, como que en un momento sentí que yo misma me estaba tirando mucho para abajo en ese aspecto, si bien no es un aspecto profesional 100%, pero es como mis primeros acercamientos míos como profesora y como un rol docente para mis compañeros. Y de ese sentido, sí, yo de verdad cuando ustedes pusieron en su PPT síndrome de la impostora, yo como dije, sí, soy eso. Gracias, Paula. Gracias. ¿Alguien más quiere levantar su mano? También, ¿quién ha tenido esta sensación, ¿no? de no valorarse tanto, de tirarse un poco para abajo, ¿no? Como justamente nos decía Paula. Yo creo que yo voy a opinar de mi experiencia, usted ya vio mi video, pero los micromachismos son pan de cada día en el mundo.
yo no lo llamaría micro, lo llamaría los macromachismos, porque están todos en todas partes, en todos los lugares. Eh, Creo que desde pregrado hasta ahora que estoy como académica titular, ¿no? Es muy transversal el proceso, ¿no? Como que atraviesa independientemente del lugar, la jerarquía que te encuentres, igualmente te sigues chocando constantemente con esto. Lo que les quería preguntar, si ustedes han investigado, porque bueno, acá tuvimos un diagnóstico de la Oficina de Género, ¿no? Que se hizo con el Observatorio de Género y Equidad para la universidad. El Observatorio de Género ha hecho para varias universidades también. Es cómo afecta los cargos de gestión a la carrera de investigadoras de las mujeres. Porque yo estuve leyendo un informe, en la medida que los cargos de gestión han dejado de dar prestigio académico y restan en el fondo tiempo para lo que ahora da prestigio, que es la investigación, más mujeres han hecho cargo de cargos de gestión. O sea, los hombres han dejado su espacio para que las mujeres se hagan cargo porque ya no es reditúa tanto prestigio. ¿Han podido mirar eso? ¿Conocen algo de eso? ¿Qué nos pueden contar un poquito de eso? Bueno, gracias Ana por la pregunta, creo que es bien interesante. No tengo datos y estadísticas como en el sentido de poder como ponerlo, ¿no es cierto?, en cifras, pero es un tema que aparece recurrentemente en las sesiones que tenemos, ¿no?, en los talleres, como los llamamos, porque efectivamente también esas tareas, ¿no es cierto?, de gestión que tienen que ver con responsabilidad, organización, múltiples tareas, ¿no es cierto?, se asocian también a ciertas características, ¿no?, femeninas. Entonces, tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con esta idea de los roles que cumplen varones y mujeres, y por lo tanto, gran parte de las participantes, ¿no es cierto?, y yo creo que uno también a nivel de las colegas y de la propia experiencia pasa eso, ¿no? Las mujeres han terminado ocupando muchos cargos de gestión y están encargadas de la vinculación con el medio, de esto, de lo otro, ¿no? Y obviamente son tareas que además se abordan con este sentido en general, ¿no?, de responsabilidad, de cumplir, de hacerlo lo mejor posible, ¿no es cierto?, etcétera, pero que efectivamente, como tú bien señalas hoy, en relación a, por ejemplo, la carrera como investigadora, claro, van perdiendo prestigio y sin duda también, ¿no es cierto?, implica una sobrecarga de trabajo muy fuerte. En muchas de las experiencias que nos cuentan aparece ese tema, ¿no? Y ahí creo que entra en juego también otra discusión que obviamente tiene que ver con la estructura, ¿no es cierto?, de las instituciones de educación superior, con la cantidad de plantas académicas. Ha aparecido, por ejemplo, en el debate, y que yo creo que eso es muy importante también, la precariedad, ¿no es cierto?, laboral, o sea, son temáticas que también afectan, ¿no? Muchas, en el caso también de las mujeres, ¿no? En muchos casos también, muchas son profesoras honorarias, ¿no?, que están en 2, 3, 4 lugares haciendo muchos cursos. Entonces también si tenemos instituciones que en el fondo tienen plantas pequeñas, poco personal, sobrecarga de trabajo, ¿no es cierto?, y donde además se atribuye por reconocimiento a que las mujeres van a cumplir mejor estas tareas por las características y capacidades que tienen, bueno, también en el fondo termina siendo un elemento, ¿no? No conozco a nivel de estadísticas, pero creo que es súper importante esto que señalas, como ponerlo en la discusión y pensarlo, ¿no? El Observatorio de Género y Equidad tiene los datos, Mira, porque ellos han hecho ellas han hecho el diagnóstico en varias universidades y tienen hecho un buen diagnóstico de eso. sí. Matías Maringer, profesora Galvez, lo que comentó tendrá algo que ver con lo que estaban en la ponencia pasada, sobre la evaluación de la profesión docente en la medida que se feminizaba. Ah, Cristina Jara puede que esté aquí presente. Ella fue la expositora de la sesión anterior. ¿Podrá comentar algo al respecto de lo que dice Matías? Cristinita, ¿estás acá? Parece que se cayó la Cristina. Está sin audio. Pero yo creo que sí tiene que ver, Sí, bueno, yo creo que sí tiene que ver. no, porque también tiene que ver justamente con esto del rol, digamos, ¿no? Porque nosotras somos buenas para organizar, somos buenas para hacer los informes, somos buenas para escribir. Yo preguntaría más bien, y también para agregar ahí a la reflexión, ¿cuánto de eso también está presente en los propios sesgos
la docencia, digamos, ¿no? Cuando organizamos los grupos de trabajo, ella entonces puede tomar apuntes, porque reforzamos ahí, ella es buena para escribir en los grupos de tarea, entonces ellas toman apuntes y ellos hablan, ¿verdad? Entonces también tener mucho ojo con eso, como efectivamente también uno muchas veces lo va reproduciendo, ¿no? Esto de asignar a ciertos roles ciertas tareas que efectivamente solo y solo refuerzan esa distinción, digamos, ¿no? Y ciertamente lo que tú dices, Ana, claro, esto tiene que es parte también de la segregación horizontal, digamos, ¿no? Finalmente, entre pares, como yo me voy especializando en unas cosas porque soy supuestamente muy buena para eso, en cambio los hombres finalmente son los que publican, ¿no? Y eso es interesante. ¿Quiénes analizan la información finalmente? ¿Quiénes la procesan? ¿Quién publica? ¿Quién da la conferencia? Y uno, ¿qué hace? Una tiene que llamar, coordinar la entrevista 1, la entrevista 2, la grabadora, hoy no se nos vaya a olvidar la grabadora, en fin, ¿no? Entonces solo reforzamos y reforzamos los roles, digamos, ¿no? Los roles tradicionales. Algo cortito para complementar ahí, muy cortito, que tiene que ver con, entonces, ¿qué significa también transversalizar la perspectiva de género, ¿no es cierto? No es investigar temas de mujeres, o sea, digo, porque también como, claro, se quiere transformar eso en un estereotipo, es pensar este tipo de cosas. ¿Cómo están constituidos los equipos de trabajo? ¿Quién va a tomar las actas? ¿Quiénes van a ser las y los ayudantes? ¿Quién va a ser el director o directora de un proyecto? Eso también es pensar, ¿no es cierto?, en la perspectiva de género. Es muy, muy importante porque tiene que ver, ¿no? ¿A qué hora se van a hacer las reuniones, por ejemplo, si hay personas que están a cargo de cuidados, ¿no? Bueno, eso también es incorporar perspectiva de género en investigación. Entonces yo creo que eso también nos permite como complejizar el análisis y dar cuenta de lo mucho, ¿no es cierto?, que hay que hacer y que implica, ¿no?, el abordar la dimensión completa del conocimiento, ¿no es cierto?, desde este tipo de cosas, ¿no?, que son como muy relevantes. Absolutamente. Son cosas que se piensan poco, ¿eh? Voy a dar un ejemplo, pero en una reunión se me pidió a mí si podía tomar acta de la reunión. Yo muy cordialmente dije que sí. Cuando me di cuenta que la reunión todos eran hombres y yo era la única mujer, lo dije. No sé si cayó muy bien, pero lo dije. En esta mesa hay solamente varones. Yo soy la única mujer y soy la que está tomando acta. Es la última vez que lo hago. No, sí, disculpa, si quieres lo hago yo, ta, 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 Lo dije de la mejor manera posible, pero también visibilizarlo, ¿no? En la medida que se pueda, ¿no? Visibilizar estas como cosas cotidianas que pasan casi desapercibidas, se naturalizan tanto, ¿no? Yo creo que es bueno visibilizarlo. Claro, se me pidió como un favor y dije que sí, pero después me cuenta que eran todos hombres, o sea, también le podría, de los 10 que habíamos ahí, había 9 personas más a las que les podría haber traído, ¿no? Pero eso no ocurrió así. Así que bueno, dejar esa reflexión solamente para ir cerrando ya, porque ya estamos en la hora, estamos bien en la hora, así que yo quiero darle las gracias a Gabriela, a Ana, por todo el trabajo que hacen, por todo el trabajo que están haciendo en la educación superior, sobre todo mirando estas brechas, permitiendo también la reflexión, que eso es muy importante. Pocas veces nos damos el tiempo para reflexionar sobre justamente estas cosas que tenemos tan naturalizadas y que es tan importante mirarlas, ¿no? Y mirarlas colectivamente desde el feminismo, desde la perspectiva de género, etcétera. Así que bueno, agradecerles una vez más, vamos a estar difundiendo nuevamente, sé que las inscripciones al programa son hasta el viernes, vamos a difundir nuevamente acá en nuestro doctorado para que nuestras estudiantes puedan participar. Ya hemos tenido participantes de la UNCE en otras versiones, así que esperamos seguir teniendo estudiantes de la UNCE en nosotras investigadoras. Y ahora, bueno, invitar a quienes estén conectados, ¿no?, a responder la encuesta que hemos dejado. Esa encuesta a nosotras y a nosotros nos sirve mucho, porque a partir de esa encuesta podemos levantar los datos por los que después hacemos análisis, ¿no?, etcétera, de cómo va el seminario y cómo se está observando todo eso. Ahí el profesor Jorge Jo dejó puesto el link. Y bueno, para las personas que estén participando en la encuesta, con los datos de las personas que respondieron la encuesta, vamos a hacer ahora el sorteo de los 2 libros, Históricas, ¿no?, del que estamos muy orgullosas, con Anita y con la Red de Historiadoras Feministas, por supuesto.
y todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Ngozi. Así que, profesor Jo, usted nos dirá, está en la oficina acá al lado el profesor Jo, por eso miro para allá, cómo van las respuestas para el sorteo del libro, y con esto ya iríamos cerrando la sesión. Anita, Sí, Cristina. por mientras, para darle tiempo a Jorge, mientras organiza ahí los datos, queremos dejar a todas y todos invitados, ¿cierto?, para nuestra próxima sesión del jueves 31 de agosto a las 6 de la tarde, donde vamos a tener de invitado al académico Sebastián Cepeda del Departamento de Castellano de nuestra universidad, que nos va a presentar el tema justicia sociolingüística para una escuela inclusiva. Así que proyectamos, ¿cierto?, una sesión muy interesante donde vamos a volver a tocar el tema del lenguaje inclusivo, ¿cierto?, desde otra óptica, otra mirada, considerando que ya hace algún tiempo tuvimos otras presentaciones asociadas a esta temática. Así que les invitamos a todos el 31 de agosto a las 6 de la tarde para que desde ya lo dejen agendado. Ahí están pidiendo, Anita y Gabriela, si pueden compartir el link del curso de nosotras investigadoras acá por el chat. Y sí, gracias Cristi. El 31 de agosto tenemos sesión con Sebastián Cepeda, que trabaja justicia sociolingüística. Tema muy relevante para todos quienes trabajamos en aula, ¿no? Eso es tremendamente importante, cómo construimos el espacio del aula. Ahí dejaron las compañeras el link para poder inscribirse en el programa, no en el curso de nosotras investigadoras. Así que ahí anotado, copiado y va a ser difundido. También acá en el doctorado de la UNCE esperamos que nuestras estudiantes también se motiven a participar este semestre nuevamente. Magíster y doctorado, perfecto. Vamos a difundir entonces en todo el posgrado de la UNCE. Súper. ¿Tienen cupos? Tú dices... ¿Cupos limitados? Sí, o sea, tenemos un máximo de 75. Ya. Pregunta si pregrado también o solamente posgrado. Mira, en principio es solo posgrado, pero yo a quienes sean de pregrado y que estén interesadas, igual les propondría, o les diría que pueden, digo que las podemos dejar en una lista de, si es que no llegamos a cubrir los 75 cupos, vamos a permitir que entre otras personas, por supuesto. Gracias, Gabriela. Así que, Fran, hay esperanza. Profesor Jo, ¿estamos? Ahí profesor Jo se va a conectar para hacer el sorteo. Los libros, a todo esto, recuerden que quedan en la oficina de partes. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Espero que no se acople. Empezamos el sorteo de todos de todas y todos que contestaron la encuesta. Compartir pantalla. Siempre nosotros utilizamos esta página web para hacer el sorteo transparente. Vamos a copiar la lista de participantes dentro de lo que es la encuesta y el número de premios, que van a ser 2 libros, y presionamos, y en este caso el primer libro se lo va a llevar Matías Maringer Méndez y el segundo libro se lo va a llevar Francis Carpentier. No sé si estarán acá. Matías y Francis. Matías y Francis, entonces, ganaron un libro cada uno. Sí, están acá y están escribiendo en el chat. Bien, como les puse ahí, los libros van a quedar en la oficina de partes de la UNCE y pueden ser retirados de 9 a 13 horas. Entrada principal, ahí pueden retirar. Bien, así que bueno, felicitar a Matías, felicitar a Francis y darle las gracias una vez más a Ana López, a Gabriela Martini, a nosotras investigadoras,
por estar con nosotras acá, por abrir este espacio de debate y también por invitar al posgrado de la UNES a participar del curso. Muchas gracias y Gracias, bueno, Fe. nos estamos viendo en nuestra próxima sesión del 31 de agosto a las 18 horas. Muchas gracias y que estén muy bien. Buenas tardes. Un saludo grande, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Chao, chao.